¿No estás? Pon la pantalla de... Ya estamos, ¿no? No, pues escuche. Chile. Hermano, cayó la ley. Está el sonido cortado, ¿verdad? No. No.
No, que le doy, hay que a ver otra vez aquí. ¿Cómo lo hago para poner el audio? ¿Ya se escucha? Oli. No los escucho. Hola, buenos días. ¿De dónde voy? Aquí. Ya tiene audio y todo. Buenos días. Aquí estamos hablando. Muy buenos días para todos. Saludos. Buen día, profe Cuco. No lo dejo ver. Alecita,
Ven. No, ya le vio a Alejandro, tampoco pudo. Pero es que aquí está. Esta es su cámara. Es que está prendida la cámara, pero no. Ya no te. ¿No está Juan? No lo he visto. Hola, muy buen día a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y el día de ahora vamos a tener un tema muy interesante, que es el pornografía infantil, un acercamiento sociocriminológico y jurídico. Y para este tema va a estar acompañándonos dos personas especialistas en el tema. Les voy a presentar a la primera persona, es el licenciado Francisco Israel Hernández Fernández, doctor en Ciencias Sociales. Su experiencia laboral es director de vinculación comunitaria de la Fiscalía General del Estado actualmente. Anteriormente trabajó como secretario general del Colegio Mexicano de Ciencias Forenses, fue enlace interinstitucional
y jefe de la Unidad de Información Social en Seguridad Pública. Su perfil es sociólogo con principal enfoque en la investigación de temas relacionados con la criminalística, la antropología social, el desarrollo urbano y el fenómeno criminal, así como con las ciencias forenses en general. Y como segundo punto va a estar también con nosotros el licenciado José de Jesús Rodríguez Pérez, licenciado en Criminología y Derecho. Su trabajo actual está trabajando actualmente en la Fiscalía, dentro de la Dirección de Vinculación Comunitaria, y su cargo es trabajador social. Su función es coordinar y planificar los programas preventivos de la Fiscalía General del Estado. Su formación académica es licenciado en Criminología y licenciado en Derecho. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este día y empezamos. Muchas gracias, maestra Norma, pues con el gusto de estar aquí con todos ustedes. Es un tema pues muy relevante, sigue siendo todavía un tema de mucha investigación. Casi no se escucha, perdón. A ver, denme un segundo. No sé si ahí me escuchen mejor. Les comentaba, bueno, voy a agarrar aquí el micrófono para que se escuche más fuerte. Les comentaba que pues es un tema todavía de mucha trascendencia, de mucha investigación. Quedan varias cosas todavía por definir, por incluso crear, ¿verdad? Y nos parece importante que el contexto jurídico pues no se entendería de manera tal si no abordamos también. ¿No se escucha? Yo ya estoy escuchando bien. Sí, ya se escucha muy bien. Sí. Sí me escuchan el resto, creo que los Sí, demás, bien. maestra. Por ahí creo que a lo mejor es el volumen de alguna computadora de Sí, se ustedes. escucha bien ya. Sí, ya Ok. se escucha. Gracias. Entonces vamos a empezar hablando un poco del fenómeno de la pornografía infantil, pero desde el contexto primero social y también algunos elementos criminológicos para después abordar la parte jurídica. Creemos que ambos temas pues traen demasiado bien de la mano porque son variables que están asociadas unos con otros y no podemos pues de alguna manera dejarlas de lado si no se tocan de manera, pues no se hablan de manera general, ¿no? En primer lugar, bueno, pues comentarles que ha tenido pues un panorama en México asociado generalmente a problemas como el turismo sexual infantil, desgraciadamente, pero también es un problema que no pudo haber crecido tanto, y lo digo con toda pues lo que investigamos, lo que conocemos, al cobijo de pues también la permisión y las partes también políticas permisivas que de alguna manera se tienen en algunos lugares del país. De tal suerte que, bueno, vamos a tener como principal eje a la pornografía infantil como una variable dependiente. ¿Dependiente de qué? Pues de precisamente propiamente un tema que está asociado a la explotación sexual infantil, y no nada más a la explotación sexual infantil de manera física, sino todos tipos de explotación que en este caso pudieran estar pues asociadas o que pudieran intervenir en nuestro país. Va a estar también asociada a variables intercurrentes, como es el caso del Internet, que pues hoy en día no se entendería esta problemática si no es a través del Internet. ¿Por qué? Por la permisividad que ha tenido y la facilidad que ha tenido para llegar a cualquier parte del mundo a través de compartir información de pues esta naturaleza, y todos los textos y muchas de las cosas que ustedes vayan a encontrar están asociadas a la visión informática que pues se tiene del fenómeno criminal,
con la pornografía infantil. Y obviamente la pornografía infantil como una variable dependiente de estas dos situaciones o de estas dos, pues dijéramos, variables macro. Ahora, al revisar y al estar analizando pues la problemática en sí, vamos a ver que una de las aristas principales va a estar asociada al fenómeno de la educación. Muchas veces nos preguntan que como investigadores sociales, ¿verdad? ¿Por qué regresamos siempre a la parte educativa de la familia? Sin duda, seguirán siendo y fueron y van a continuar siendo los principales ejes mediante los cuales se van a fomentar valores estrictos para evitar este tipo de conductas. De tal suerte que si ustedes saben y si ustedes lo han visto, pues es necesario retomar los enfoques humanistas en el tema de la educación sexual. No nada más hablar de información sexual, que es muy diferente a informar sobre sexualidad o educación sexual, a hablar desde el enfoque humanista, que implica obviamente meterse más en la parte afectiva y psicosocial del individuo. Por lo tanto, bueno, pues nosotros tenemos en cuenta y sabemos un poco del perfil de quienes realizan este tipo de actos, donde pues van a encontrar una fragmentación social importante y van entonces a realizar propiamente conductas que dañen el bienestar común, en este caso de los menores, ¿no? Sí tiene mucho también que ver con la parte psicológica, con el daño psicológico de la persona que está en este caso reproduciendo, consumiendo, realizando actividades que están asociadas a la pornografía infantil, pero también va a tener obviamente un elemento deformativo en la parte sexual. Y bueno, bajo esa perspectiva, nosotros creemos, y de acuerdo también a la literatura revisada, que la parte de la educación sexual debe enfocarse principalmente en tres ideas, ¿no? La parte racional afectiva, educar hacia la incertidumbre para afrontar los riesgos. Lo que estamos viendo ahorita de la pandemia es el claro ejemplo. Beck, otros autores que hablan sobre la sociedad del riesgo, son pues de los autores más relevantes que nos dicen, tenemos que aprender a vivir con el riesgo. ¿Para qué? No para únicamente tener miedo o temor de lo que acontezca, sino también para recibir de manera inesperada lo más preparados posible, que es en este caso una educación sexual que identifique estas conductas de riesgo por parte de los menores. Por otro lado también, pues debe estar orientada hacia la identidad humana, ¿no? Debido a que lo humano va a permanecer cruelmente dividido. Somos seres incompletos, somos seres fragmentados, que estamos continuamente transformándonos y que estamos continuamente trascendiendo hacia una mejor condición humana, ¿no? Arendt, por ejemplo, lo menciona mucho. Y también tomar en cuenta el autoanálisis y la autocrítica, que pues son herramientas estratégicas en la formación de una nueva sociedad. Luego entonces la dimensión del problema se estructura de esta naturaleza. Por una parte, la intensificación y la masificación de las tecnologías de la información y comunicación, que no se entendería, como les decía, el fenómeno sin ellas. Segundo lugar, esto es bien importante, la transformación del espacio privado al público. Es decir, el Internet lo que ocasionó también, al igual que la pandemia, es visibilizar espacios privados, haciéndolos públicos por, en este caso, un efecto tecnológico. Sin embargo, bueno, esto ha ido más allá incluso a legislar en la materia. Ustedes saben, hoy por la mañana, pues salió una nota muy interesante en materia de legislación de los padrones de equipos celulares, donde se tiene pensado ya el estudio y el análisis de patrones biométricos de las personas que están
o que o que utilizan celulares inteligentes precisamente para esto, para poder legislar en materia no nada más de pornografía infantil, sino también de extorsión, por ejemplo, ¿no? Entonces, las tecnologías han hecho también esta línea muy delgada, prácticamente fragmentada, ¿no? Del espacio privado al público. Cosa distinta en el México, pues dijéramos de 1900, donde prácticamente la criminalidad se enfocaba hacia la ciudad, ¿verdad? Ahora sí, obviamente hacia la parte de los delitos patrimoniales, situación que ahora, bueno, pues es muy diferente, ¿no? Y con ello también la facilidad del tráfico en el intercambio de la información. Es decir, la facilidad que tenemos hoy en día para poder conectarnos o grabar desde un celular, ¿verdad? Todos estos elementos de las videocámaras, incluso las cámaras digitales, pues se extinguieron, porque ahora todo es a través del celular. Eso también es una medida que se debe de tomar en cuenta para enfocar la prevención hacia los menores, no darle celular a temprana edad, ¿no? Entonces, el papel de las TICs, en resumidas cuentas, en la pornografía infantil, va a proponer que va a hablar de una teoría en general, ¿no? Que tienen aquí los comunicólogos mucho más conocimiento que su servidor, que es el establecimiento de agendas, ¿no? Donde unos autores nos hablan que se van a construir marcos conceptuales de acuerdo a las rutinas productivas y a los valores noticiosos que las tecnologías de la información desean transmitir al público. Aquí el problema es que nosotros no podemos echarle la culpa a que un menor, por ejemplo, abusó de otro debido a que lo vio en televisión, ¿no? Es decir, hay estudios todavía muy empíricos, pero que tienen algo de razón al momento de hablar de las teorías de las agendas, porque finalmente no sabemos si ese individuo es mucho más vulnerable en su psique que otro y va a poder interiorizar aspectos de sexualidad erróneos, ¿no? Que finalmente puede, en este caso, no estamos hablando de una predestinación, como las teorías positivistas de Lombroso y de Garófalo, de una predestinación, pero finalmente estos elementos facilitan tener contactos diferenciales, que ahí, bueno, es otra teoría de naturaleza también social, pero si yo frecuentemente estoy viendo o estoy produciendo o estoy en contacto con pornografía infantil, pues en resumidas cuentas, mi psique, mis aspectos sociales tienden o podrían tender también a realizar acciones en contra de estos menores, ¿no? Entonces, es algo bien complejo porque el Internet todavía hace falta mucho por legislar, o sea, hay demasiadas legislaciones, pero hay pocas legislaciones que realmente pues se aplican y que llegan a una judicialización ya de una carpeta de un delito de esta naturaleza. Ahorita vamos a ver la parte jurídica con José de Jesús. Y bueno, un poquito el modus operandi genérico, digo, como cualquier otro delito, bueno, pues se investiga de acuerdo a procedimientos, a protocolos, pero aquí generalmente va a ser pues propiamente el intercambio, la producción y otros calificativos más relacionados a imágenes o videos que están involucrando a menores, ¿no? Va a estar también una variable importante que es la variable económica. Generalmente la pornografía infantil continúa lamentablemente siendo uno de los mercados negros más redituables a nivel mundial después del tráfico de drogas y de armas, ¿no? Entonces, es lo que complejiza aún más el modus operandi porque los usuarios pues van a ser no nada más los que producen, sino los que consumen y difunden la información. Y obviamente la facilidad de producción debido a los medios de producción digital, ¿no? Con un celular, con un video casero. Por lo tanto, bueno, pues esto ha hecho que estos intercambios de información sean pues prácticamente invisibles para algunos actores sociales, para algunos investigadores no expertos en investigación criminal, donde esas barreras geográficas pues van a ayudar a través del Internet a que no existan, a que propiamente se propague el fenómeno, se sigue propagando el fenómeno. Unos datos relevantes sobre el tema también, sobre explotación sexual comercial infantil, que es realmente la variable de la cual va a surgir nuestro fenómeno, es que
volvemos obviamente a hablar de las teorías marginalistas, ¿no? Como americanistas, como América Latina, finalmente hay elementos que nos han heredado otros países y si ustedes se dan cuenta, no es hablar nada más del extranjero viene y hace el delito, ¿no? También tenemos nacionales, ¿no? Sin embargo, desde las teorías marginalistas, la teoría marginalista de los brasileños de Cardoso, de aquí mismo, de México, de las teorías de acción-participación, hemos sido países emisores, es decir, que estamos todavía en esa fase de producción, de explotación, y países receptores, sobre todo los países del norte de América y también de Europa y Asia, que de alguna manera su historia social, su construcción económica, pues ha sido más favorable que la de los países americanistas, ¿no? Por lo tanto, es importante también analizar esta interacción compleja de factores. No nada más el fenómeno se da porque así se ha incrementado con una frecuencia muy elevada. No, tienen también raíces sociales y culturales y económicas importantes, ¿no? Ya desde el 96, si se dan cuenta, bueno, pues son 24 años, pero no es tanto tiempo todavía, pues se han lanzado este tipo de programas y de campañas socialmente responsables, ¿no? Que respeten los derechos del niño. Ahora, si bien el turismo no es la causa del fenómeno, sí es un vehículo, al menos en México, continúa siendo, mediante el cual los abusadores de otros países, otras nacionalidades, van a acceder fácilmente a nuestros niños. Y bueno, ECPAT, que es una institución que también, junto con UNICEF, hablan de toda esta parte de la explotación sexual infantil, pues nos da unas cifras para más o menos vislumbrar el problema. Estas cifras, lo confieso, no son del 2020, son un poquito más atrás, pero pues son millones de niños, ¿no? Las edades de 0 a 18 años. Y generalmente, bueno, pues sí vamos a tener variables estructurales que van a determinar esta situación, ¿no? De exclusión social, de pobreza, de migración, etcétera, pero que si se dan cuenta, no es que la frecuencia se haya incrementado en los últimos años, sino que son variables estructurales que nacen desde el México de 1900, ¿no? Si nosotros revisamos o nos regresamos a revisar la literatura de los aspectos criminales y la investigación criminal de 1910 a 1930, pues son variables que continúan en el entorno del contexto social del mexicano, ¿no? Y obviamente, aunado a dos elementos clave, que es lo que nos compete la charla y por lo cual estamos reunidos, que es la aplicación eficaz de la ley, o sea, debe aplicarse de manera fehaciente, y también, ¿por qué no? O sea, el control social establecido, ¿no? Sobre todo en las fronteras del país, donde el control social es laxo, donde el control social finalmente llega a ser pues diluido por otros elementos de naturaleza social y política, ¿no? Algunos indicadores generales que detectamos, ¿no? En la parte de esta afectación son físicos, claro, en las áreas corporales, conductuales, sobre todo, que es lo que más, y psicológicos, los que más van a hacer el reto de los peritos, de los investigadores, de quienes están resarciendo esa situación legal y jurídica, y también sociales, ¿no? Sobre todo hay varios estudios en materia de ciencia social que hablan el tema de las adicciones como un elemento y como una variable intercurrente en ese camino y en ese abuso del menor, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues va a ser importante la predisposición a elaborar desde varias trincheras para atacar el fenómeno, desde los trabajadores sociales, desde la psicología, desde la sociología, desde la criminología, ¿no? Algunas recomendaciones generales que yo encuentro importantes transmitirles en el caso y en la revisión que hice de la bibliografía, pues el contar con redes sociales después de los 13 años, ¿no? Es importante que haya un poquito ya más de madurez en el menor, que haya cierto control también en la red social, es decir, padres o hermanos que estén dados de alta como amigos para poder conocer, ¿no? Sin intrometernos tanto a la parte privada de nuestro menor, de nuestro niño, que exista una buena comunicación, que se limite el tiempo conectado a internet, obviamente evitar la computadora en dormitorios, eso es crucial, ¿no? Y obviamente predicar con el ejemplo. Si nosotros estamos pegados al celular, pegados al Facebook, sin observar de manera fehaciente y compartiendo tiempo de calidad con nuestros menores, pues finalmente también es algo que ellos los va a motivar a estar más o dedicar más tiempo a las redes sociales.
observar el comportamiento del menor, involucrarse en su vida personal con respeto y ayudar a tener confianza en sí mismo, ¿no? Y por parte nuestra, bueno, pues hay algunas acciones que se siguen haciendo y que se tienen que fortalecer, ¿no? Miren, el tema no nada más es de las fiscalías. Yo aplaudo mucho estas reuniones porque creo que hace 20 años, cuando yo incursioné en estas áreas de la seguridad pública y la procuración de justicia, pues, era muy... Hay por ahí un micrófono, si lo logran apagar. Gracias. Si lo veíamos y dicen, bueno, pues tú eres sociólogo y tú tienes que atacar o que prevenir el delito. Veíamos que esas cuestiones unidireccionales hoy ya no son válidas, ¿no? O sea, tenemos que entrarle desde varias acciones. Estos son algunas incidencias, sobre todo en materia de libertad y seguridad sexual de el año 2017 al 2020. Vemos que sí se ha incrementado, dijéramos, en estos 4 años, es decir, tenemos al mes de septiembre, de octubre 83, mientras que para los octubres de otros años, pues eran de 70, de 60 casos. Entonces, creemos que incluso este tema de la pandemia está asociado al tema de la libertad sexual y jurídica. Esto es en cuestión de todos los tipos. Aquí se maneja hostigamiento sexual, que también ustedes ven, bueno, pues no se ha mantenido mucho a la baja. Es un tema que sigue pegando mucho a Aguascalientes. Aquí entran otros delitos, aquí están todos, o sea, finalmente, abuso sexual, atentados al pudor, todos los que de alguna manera no están clasificados en hostigamiento o en todos los delitos, ¿no? Entonces, es un delito que finalmente sí sigue creciendo, desafortunadamente. Y bueno, vamos a pasar ahora a hacer el cierre de esta parte para hablar un poquito de la parte de jurídica. Únicamente comentarles que falta mucho por hacer. Nosotros nos hemos abocado a estudiar un poquito más el fenómeno. La Fiscalía también tiene acciones y tiene planes para poder hacer detecciones más precisas para los próximos años en materia, sobre todo, o en entornos donde los menores puedan estar vulnerables, ¿no? Desde escuelas hasta, pues, tal vez casas hogares, tal vez refugios o zonas donde estén propiamente internos. Y en ese sentido, pues creemos que podríamos colaborar en conjunto con todo el equipo que son ustedes para poder realizar obviamente una correcta pues detección, ¿no? Todos creo que hacemos atención, pero creo que en la detección hay un área también de oportunidad, ¿no? Entonces pasaría aquí el micrófono a mi compañero para que empiece a platicar la parte jurídica y dejaremos al final una breve sesión de preguntas y respuestas. Bueno, pues continuando con la presentación, vamos a abordar un poquito la parte jurídica. Es muy importante que al momento de hablar de pornografía infantil, tengamos bien claro qué compete o qué comprende este delito. Si bien todos asociamos la pornografía infantil con fotografías, videos de personas menores de 18 años, debemos de conocer bien los elementos de este delito porque no nada más se trata de eso. Este delito es un delito muy amplio. Las redes de pornografía infantil que se manejan diferentes acciones para poder cometer este delito. Dentro de los elementos del delito, vamos a enfocarnos en el sujeto, en las acciones, en la culpabilidad, en los tipos penales o tipicidad y en la pena. Todos estos elementos del delito se consideran elementos positivos. Siempre que hablemos de pornografía infantil, estaremos hablando de que los sujetos, en este caso nosotros los manejaremos como víctima y victimario. La víctima siempre va a ser una persona menor de 18 años. Pueden ser personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho y personas que no tengan la capacidad de resistirlo. Dentro de las acciones vamos a ver diversas acciones que comprenden o que se encuadran dentro del delito, como videograbar, fotografiar, filmar, exhibir, reproducir, almacenar, distribuir, comprar, arrendar o rentar. Todas estas acciones van de la mano con el delito. Cualquier acción que desarrollemos de este tipo ante un sujeto menor de 18 años o personas que no tengan ni la capacidad de comprender el hecho ni de resistirlo, encuadrado a una culpabilidad que es un acto reprochable o un acto
que va en contra de lo normal, que sería inducir o obligar a estas personas a realizar actos sexuales o actos de exhibicionismo, van a generar la creación de este delito. La culpabilidad o estas acciones siempre van a ser con una intención de dañar, con un fin lascivo. Dentro de los tipos penales vamos a encontrar en las legislaciones varios códigos que nos lo manejan como desarrollo de la personalidad, delitos donde se busca la protección de la libertad sexual, se busca la protección de la seguridad sexual, la protección del normal desarrollo físico y psicosexual. Todo esto nos va a generar este delito para posteriormente pasar a la penalidad, que ya va a depender de cada estado, de cada legislación, cómo se va a llevar a cabo el castigo, ya sea una pena privativa de libertad, una multa, trabajo comunitario, depende de la gravedad y las acciones que se hayan tomado dentro del delito. Es muy importante hacer énfasis en esto. Los delitos, como bien conocemos o hemos escuchado, se pueden generar dentro del fuero federal o del fuero común. El fuero federal le compete investigar a la Fiscalía General de la República y el fuero común es a todas las procuradurías o las fiscalías estatales. Este delito tiene algo muy particular, que este delito se legisla tanto en el fuero federal como en el fuero común. Dentro del fuero federal lo encontramos en el título 8 y aquí nos habla de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad. En su capítulo 2 hablamos de pornografía de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen ni la capacidad para resistir el hecho o para comprenderlo. Si se fijan, todos los elementos que vimos anteriormente ya se empiezan a encuadrar dentro de las legislaciones. Nos dice en el artículo 202 del Código Penal Nacional que toda la persona o que comete este delito de pornografía infantil de personas menores de 18 años, aquella que obligue, que induzca o que por cualquier medio obliga a una persona o a varias personas menores de edad a cometer actos sexuales de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales reales o simulados, con el objeto de ¿qué? De grabarlos, de sacar fotografías, de firmarlos para exhibirlos y describirlos a través de anuncios, entre otras cosas. Nos dice que al autor de este delito se le impondrá una pena de 7 a 12 años de prisión y de 800 a 2,000 días multa. También nos dice en el artículo 202 bis que no nada más el delito es sacar fotografías, sacar videos de actos o exhibirlo, hacer exhibicionismo. No, también nos dice que quien almacene, quien compre, quien rente el material al que se refieren los párrafos anteriores también están cometiendo este delito. Aquí es donde ya hablamos más de una red de pornografía. En cuanto al fuero común o las legislaciones estatales, aquí vemos que dentro de los 32 estados, 24 sí contemplan el delito de pornografía infantil y 8 no. Esto nos habla de que un 75% de los estados también están facultados para investigar este delito. ¿Cuáles son los estados que no lo contemplan? Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis y Tlaxcala. Ellos no lo contemplan porque como ya se contempla dentro del fuero federal, no están obligados a contemplarlo, pero sí contemplan delitos muy similares como el sexting, que ya incluye cuestiones más tecnológicas, pero que también va de la mano de la pornografía infantil. Incluyen delitos contra el libre desarrollo del desarrollo psicosexual de la persona. Es muy importante enfocarnos en Aguascalientes. Nosotros sí contemplamos el delito de pornografía infantil. En el artículo 107 de nuestro Código Penal nos dice que la pornografía, se considera como pornografía infantil o de incapaces. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en el ofrecimiento que se haga para observar actos de exhibicionismo realizado por una o varias personas menores de 18 años o de personas que no tienen ni la capacidad para comprender el hecho. Si se fijan, es muy similar al delito tanto federal como fuero común. Y en todas las legislaciones donde se llega a legislar en cuanto a los estados, los delitos son muy similares. También nos habla de las fotografías, de los videos, de exhibiciones de actos corporales de carácter sexual realizados por una o más personas menores de 18 años
con fines lascivos. Se fijan, el delito es muy similar. Nos dice también en nuestro Código Penal que no nada más es los actos de exhibicionismo, sino la comercialización, la distribución o difusión de fotografías o videograbaciones que muestren actos de exhibicionismo. También nos habla del almacenamiento o posesión con fines de comercialización. Nos va a decir que también algo muy importante que manejaba ahorita el licenciado Francisco, con las redes sociales, con el uso excesivo en la pandemia, nosotros hemos visto que las personas están más activos en redes sociales. También extraer o utilizar de forma indebida imágenes que andan en las redes o que están en teléfonos celulares, en aparatos electrónicos y que tienen alguna connotación sexual y las exhibimos, eso también nos puede llevar a cometer este delito. Ahora, ¿qué vamos a hacer o qué se debe de hacer cuando nosotros nos damos cuenta de que se está cometiendo este delito? Bueno, para empezar, es una cuestión donde hay que denunciar. Todo hecho delictivo se debe de denunciar. En el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos explica quién puede denunciar un hecho delictivo. Esto es muy importante hacer énfasis. Todos creemos que la denuncia es un derecho y no, en realidad la denuncia no es un derecho. La denuncia es una obligación. Nosotros estamos obligados a denunciar cualquier hecho delictivo del que tengamos conocimiento. ¿Por qué se cambió esto? Porque anteriormente era un derecho y nosotros sabíamos que se cometió un delito, pero lo dejábamos de lado. ¿Por qué? Por no querer tener problemas, por no ir al Ministerio Público, por tantos temas tabús que hay en cuanto a la procuración de justicia. Ahora no, ahora toda aquella persona que se dé cuenta que se está cometiendo un probable hecho delictivo está obligado a denunciarlo. ¿Ante quién? Ante el Ministerio Público. En este caso ya sea del Fuero Federal o del Fuero Común. Y también si se requiere un caso de urgencia ante cualquier agente de la policía, este va a actuar como primer respondiente. La función de este primer respondiente es conocer el hecho delictivo, iniciar las acciones de procuración de justicia y hacer de inmediato conocimiento del Ministerio Público el hecho delictivo. Quien en ejercicio de una función pública tenga conocimiento de que se está llevando a cabo un hecho delictivo, también lo tiene que denunciar. Nosotros como funcionarios o servidores públicos tenemos la obligación también de denunciar este hecho delictivo. Dentro de nuestra legislación, nosotros vamos a hablar de este delito de pornografía infantil como una querella. Hay dos tipos de delitos, se le conoce de oficio y de querella. Oficio es el que, en cuanto el Ministerio Público sepa que se comete el delito, se va a iniciar la investigación. La querella no. En el artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que para iniciar una querella, la víctima u ofendido debe de expresar de voluntad la situación o el hecho delictivo que vivió, se lo debe de manifestar al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que se inicie la investigación. Si el afectado no denuncia, el Ministerio Público no puede iniciar como tal la denuncia. Tratándose de menores de edad, pues sabemos bien que ellos no pueden venir directamente con nosotros a las fiscalías a denunciar el delito. ¿Qué vamos a hacer? Tratándose de menores de edad o de personas que no tengan la capacidad de comprender el hecho, va a denunciar quien esté en tutela del menor, quien tenga la patria potestad o sus representantes legales. En este último apartado es muy importante hacer mención de lo que manejaba el licenciado Francisco. Nosotros cuando iniciamos programas de prevención del delito y nos damos cuenta, nosotros en ese momento nos convertimos en representantes legales del menor, debido a que estamos aplicando un trabajo, como ya lo vimos anteriormente, estamos aplicando un trabajo desde nuestra función pública y en ese momento nosotros podemos hacer la querella o la denuncia como representantes legales de este menor. ¿Cómo se puede formular una denuncia? Bueno, hay muchos medios para denunciar. Nosotros en Fiscalía contamos con 4. Denuncia oral, por escrito, a través de medios digitales y mediante las denuncias anónimas. La más común es la denuncia en forma oral, cuando venimos y expresamos la situación ante el Ministerio Público. Por escrito, pues es agarrar una hoja de papel o una hoja donde nosotros relatemos los hechos y se los hagamos llegar al Ministerio Público.
A través de medios digitales, nosotros en Fiscalía contamos con varios medios, contamos con una aplicación, contamos con una página de internet, contamos con un buzón de quejas y sugerencias, contamos con números de atención que más adelante se los vamos a manejar, y estos medios nosotros los usamos para la denuncia. La denuncia anónima de igual forma se puede presentar por los diversos medios, nada más aquí omitimos el nombre de quien está denunciando. Es muy importante también hacerles mención que cuando se denuncia a través de medios digitales, es necesario venir a ratificar la denuncia. ¿Para qué? Para nosotros tener la certeza de que el hecho que se está llevando a cabo, o el hecho que se está denunciando, sea fidedigno. Ahora, ¿qué debe de contener una denuncia? Una denuncia debe de contener identificación del denunciante, un domicilio, la narración más detallada que se pueda de los hechos. Es muy importante que en la narración no omitan nada, debido a que si nosotros como parte investigadora tenemos elementos suficientes para integrar la carpeta, va a ser más viable que el hecho delictivo sea castigado. Indicación de quiénes o quiénes cometieron el delito o la falta, personas que hayan presenciado los hechos, en este caso testigos, firma del denunciante. Si la denuncia es anónima, pues se va a reservar la identidad. En estos delitos, al ser una querella, es muy raro que pongan una denuncia anónima porque el denunciante o el afectado tiene que venir a levantar la denuncia. Nosotros en Fiscalía, dentro del área de investigación del delito, contamos con una unidad especializada en investigación de delitos sexuales, de justicia familiar y de género. Esta unidad, en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, nos habla de sus funciones y nos dice que es la encargada de llevar a cabo la investigación inicial de los tipos penales protectores de la libertad sexual. Entre ellos viene encuadrado el delito de pornografía infantil. Esta unidad se encuentra dentro del Centro de Justicia. Está conformada por agentes investigadores, por ministerios públicos, secretarios, todos trabajando con cursos de especialización. Todos nuestros servidores públicos que están dentro de esta unidad están trabajando, están siendo especializados constantemente. Es personal que se capacita para poder trabajar estos delitos. En cuanto a la atención, ¿cómo se genera o cómo se lleva a cabo la atención por parte de Fiscalía cuando se viene a denunciar un delito de pornografía infantil? Bueno, como ya les comentaba, la unidad está integrada al Centro de Justicia para Mujeres. El Centro de Justicia para Mujeres es otra área de Fiscalía que se encarga de dar atención a todas las mujeres niñas y niños que son víctimas de cualquier tipo de violencia. Cuando ustedes llegan a denunciar al Centro de Justicia, van a pasar primero a una área que se le conoce como primer contacto. Aquí van a ver cuál es la necesidad del denunciante. Nosotros, para iniciar una denuncia, debemos de tener o debemos de salvaguardar siempre la integridad médica y psicológica de la víctima. Necesitamos que médicamente o físicamente y psicológicamente estén estables. ¿Para qué? Para que a la hora de interponer la denuncia sea de forma adecuada, no omitan nada y tenga los mayores elementos posibles. Cuando el primer contacto determina que necesita una atención médica, se canaliza a una atención médica. Si ve que necesita una atención psicológica, que viene en un estado de crisis, pues se le brindan primeros auxilios psicológicos, se le da una atención psicológica, se estabiliza a la víctima y posteriormente ya se pasa al Ministerio Público para interponer la denuncia. ¿Qué va a pasar con el Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público va a tomar la declaración. Posteriormente a que se hizo todo el relato, va a dar lectura de la denuncia para corroborar que todos los datos estén correctos, que toda la información que dio es fidedigna. Si omitió algo, se va a agregar. Si a lo mejor algo no se entendió bien, se puede corregir. Y ya cuando la víctima que los datos sean correctos, se va a firmar la denuncia. Este es el inicio de todo un mecanismo de procuración de justicia. Nosotros, para poder investigar, necesitamos esta denuncia. Posteriormente, el Ministerio Público va a dar inicio a una investigación, a este mecanismo de procuración de justicia, a través de una trilogía investigadora.
que es una trilogía investigadora. Es un conjunto donde participa Ministerio Público, agentes investigadores y servicios periciales. Todos ellos los va a encabezar el MP. El Ministerio Público es el que se va a encargar de pedir el auxilio de estas dos áreas para que cada quien realice sus trabajos de investigación o sus trabajos técnicos periciales. Cuando estas dos áreas, tanto agentes investigadores como servicios periciales, entreguen todo lo que pide el Ministerio Público, se va a empezar a integrar la carpeta y posteriormente se va a pasar a un juez para que él dictamine si cumple con todos los elementos del delito que ya vimos anteriormente, y también va a estar al pendiente o va a estar en contacto con la víctima. ¿Para qué? Para dar atención y seguimiento, para dar una atención psicológica, para generar medidas de protección, medidas de restricción, ver que la carpeta se esté integrando bien, hacerle también conocimiento de todos los programas que ofrece la Fiscalía como fondos para que se puedan aprovechar. Dentro de los contactos o medios electrónicos, como lo comentaba anteriormente, nosotros contamos con la Fiscalía App. Esta Fiscalía App la pueden descargar en Android. Aquí en esta Fiscalía viene un apartado donde ustedes pueden ver qué delitos se investiga la Fiscalía General del Estado, del Fuero Común, y ahí vienen las características y viene qué hacer en dado caso de que ustedes sean víctimas de un delito. Tenemos también la página que es www.fiscalia-aguascalientes.gov.mx. Ahí también en la parte de abajo viene un apartado donde ustedes pueden llevar a cabo una denuncia. Tenemos un buzón que es buzón.fgea@fiscalia-aguascalientes.gov.mx. Ese también está enlazado directamente a la oficina del secretario particular del fiscal. Ahí se están llevando a cabo todo el trabajo de este buzón. Y tenemos un teléfono que es el 478-2800. Todos estos medios son los que estamos utilizando, o todos estos medios electrónicos son los que estamos utilizando para agilizar todo el trámite, todo el proceso de la denuncia. Pero sí, como les comentaba anteriormente, es muy, muy importante que cuando utilicen estos medios se ratifique la denuncia. ¿Para qué? Para nosotros poder empezar a trabajar las carpetas de investigación. Por mi parte, pues sería todo y bueno, ahora sí que quedamos abiertos a sus preguntas y respuestas. Bien, pues veo que hay algunos comentarios, ya muchos comentarios vemos que están aquí en el chat. Maestra Norma, no sé si quieras que vayamos respondiendo esas o quieras que demos sesión a alguien que quiera alzar la mano para participar. Si quieres, mi Francisco, empieza, mijo. Empieza con las que está ahí en el chat. Ok, vamos entonces a dar aquí respuesta a algunas, son varias. Denme oportunidad de ubicarlas para comenzarlas a leer. Bueno, veo que también que aquí hay gente del Centro de Justicia, la doctora Blanca. Buenos días, doctora, que aquí es la experta también en el tema del apoyo y sobre todo de la parte de investigación. No sé si quiera aportar algo, doctora, que considere pues importante, sobre todo para el tema de la denuncia, ustedes que tienen allá a cargo esta importante labor. ¿Hijo? Vale, mijo. Hola, sí, buenos días y gracias por darme la palabra. Sí, aprovechar este foro para decirles que efectivamente en el Centro de Justicia es una área integral con grupos multidisciplinarios. Compartirles que el Centro de Justicia, el que una servidora coordina, se enfoca más que nada a esa área de empoderamiento, en donde recibimos a nuestras mujeres desde primer contacto, que es donde se determina cuál es la necesidad de las mismas, hacia dónde tiene que ir encaminada esta función. Contamos también con una área de enfermería, que esta área es la encargada de hacer toda esa atención de prevención de la salud. Posteriormente, nuestra área de psicología,
que es la que empodera y da los procesos terapéuticos a nuestras usuarias. El área de servicios subsecuentes, que también quiero compartirles, que es este espacio que empodera a través de las diferentes capacitaciones, a través de cursos, de talleres con las diferentes instituciones, las alianzas que se generan para empoderar y reintegrar nuevamente a nuestras usuarias a la sociedad. Decirles que la coordinadora de lo que es el Ministerio Público es la licenciada Carmen Aranda, que aunque estemos todos en el mismo espacio, cada quien genera sus propias funciones, pero que si bien es cierto, trabajamos de manera colaborativa. A mí me toca esta parte en donde tengo todo el equipo profesional encargado de empoderar a las mujeres una vez que han sufrido lo que es la violencia. Entonces nosotros tenemos la apertura para hacer todo ese proceso desde trabajadoras sociales, psicólogas, tenemos maestras, licenciadas en educación primaria, si las tenemos aquí por esa área de guardería que manejamos, y también tenemos una área jurídica que es la encargada de ese proceso de asesoría jurídica a nuestras usuarias. Con la finalidad, tenemos ahorita únicamente un proyecto en esa función, que es el realizar todo lo que son los convenios para lo que es el divorcio. Un divorcio totalmente gratuito que generamos aquí y estamos trabajando en nuestro siguiente proyecto, que es también en cuestión de pensiones, para que una vez que nosotros asesoramos a las usuarias, pues no le digamos, aquí están los papelitos y ya puede ir a buscar un abogado, sino que aquí se les da todo ese proceso hasta culminarlo en el juzgado quinto de lo familiar. Pero sí recordarles que somos 3 encargadas de todo este centro de justicia: Ministerio Público, el juzgado quinto de lo familiar, que también lo coordina la licenciada Rocío, y lo que coordina una servidora, que es esa parte humanista. Muchas gracias, doctora. Ahorita damos también pauta a las preguntas que pueda tener aquí o comentarios de nuestros compañeros del Ministerio Público. Están preguntando nada más 2 rápidamente, que si contamos actualmente con campañas que podemos difundir en áreas o redes para la prevención de este delito. Miren, actualmente estamos trabajando en un proyecto desde la Vicefiscalía Jurídica, como también lo comenta la doctora, para poder iniciar un programa de detección. Estamos todavía en la fase de planeación, pero la idea es poder también apoyar a otras áreas, sobre todo cuando los chiquitos lleguen o estén acá ya en estas partes de la fiscalía y que puedan obviamente tener o que deban declarar, poder hacer una especie de detección más focalizada con herramientas psicológicas, ¿no? Constantemente también el área de comunicación social publica algunos spots y algunos mensajes de texto, algunas iconografías para la prevención del delito de esta naturaleza. Se las voy a hacer llegar también vía CEPINA, vía la maestra Norma, para que ustedes puedan tener acceso a ellas. Nos preguntan también que si al ser por querella, forzosamente se requiere denuncia de parte afectada o de quienes ejercen patria potestad o tutela, de tal suerte que las autoridades educativas no estarían en posibilidad de hacerlo en caso de tener conocimiento, o qué acciones recomiendan para convencerlos. Aquí le cedo el micrófono al licenciado José de Jesús. Medio lejos. Bueno, al hablar de un delito de querella, también nosotros como servidores públicos estamos facultados, y en este caso más cuando están dentro de un ámbito escolar, los maestros están facultados como tutores legales. Al pasar el tiempo de 6-7 horas en la escuela, un docente se vuelve un tutor legal del menor. Él puede llevar a cabo la denuncia como tutor de este menor. Otra cuestión, ustedes si no están dentro del ámbito educativo, acuérdense que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que todos estamos obligados a denunciar. A lo mejor en una querella no se va a tomar como tal la denuncia, se toma como nota criminal, y en base a los datos que se entreguen en esta nota criminal, nosotros podemos iniciar una investigación para así comenzar un trabajo de convencimiento para que se lleve a cabo la denuncia.
pero sin problema en el ámbito educativo. Si conocen cualquier delito de índole sexual, ustedes pueden llevar a cabo la denuncia. En este caso, ¿cómo se debe de llevar a cabo? Quien es el representante del plantel educativo lo debe de llevar a cabo, en este caso el director. Su Ley General de Educación también dice que en cuanto ustedes tengan conocimiento de que un menor es víctima de un hecho delictivo, tienen por obligación denunciarlo ante la autoridad competente. En este caso, las únicas autoridades competentes para realizar una investigación son las fiscalías o las procuradurías. No se debe de dar aviso al instituto nada más para que el área jurídica esté al tanto de la situación, pero en realidad a quien se debe de denunciar o debe de informar de forma inmediata es al Ministerio Público. Y aquí tenemos dos compañeras que veo del Ministerio Público. ¿Algo que quieran agregar, compañeras? A lo mejor que se nos haya pasado o que pueda fortalecer la charla que estamos planteando con toda confianza. Adelante. Gracias, licenciado, por darnos la oportunidad también de dar opinión por parte de esta agencia del Ministerio Público. Bueno, reiterar a lo mejor lo que ya se ha manejado tanto en el curso como por parte de la licenciada Blanca Estela, respecto al apoyo que nosotros estamos otorgando, el servicio que le estamos otorgando a la ciudadanía al respecto de cualquier delito, delito sexual, violencia familiar, que se pueda estar suscitando, y nosotros estamos en apoyo totalmente en las víctimas, tanto físico, psicológico, e incluso hay un apoyo económico, se llama atención a víctimas. En la probabilidad de que la víctima sea una persona de bajos recursos, también se les da un apoyo económico para en su momento, pues ya sea para traslados de esta fiscalía a sus domicilios, que muchas personas son de comunidades. Entonces, pues claro que genera gastos el hecho de que estén aquí con nosotros, y es por eso que también se les da ese apoyo económico a las víctimas. Entonces, pues la fiscalía está obviamente aportando mucho ayuda a las víctimas en este caso, y si se dan cuenta, se está mejorando la atención para ellas, y evitar precisamente que en fiscalía también sean revictimizadas también en este sentido. Entonces, pues apoyo a todas las personas en cuestión víctimas. Estamos presentes y reiterando lo que ya se había manejado tanto en el curso como con la licenciada Blanca. Es efectivamente así la manera que nosotros estamos ayudando a estas personas. Eso sería todo, señor. Muchas gracias, licenciada. Por aquí creo que alguien alzó la mano. No sé si Gina o fue mi percepción, ¿no? Ok. Bueno, no sé si ya no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien más quisiera participar. Maestra Norma, dejo el micrófono ahora sí que a tu servicio. Ninguna pregunta, ¿verdad? Ya, terminamos. Ok, pues es el cierre el día de ahora de tantas capacitaciones que estuvimos juntos durante todo este año. Pues les quiero dar las gracias y pues continuar con nuestro trabajo como servidores públicos a favor de nuestras niñas, niños y adolescentes y por qué no, también de los adultos y las familias de Aguascalientes, y los vamos a seguir invitando y convocando para el siguiente año en nuestras capacitaciones, ¿sale? Muchísimas gracias a todas y a todos por participar. Les mando un abrazo y feliz Navidad, que se la pasen muy bien. Cuídense mucho. Gracias, Bye. buenas días. Gracias, Muchas bye. gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos el otro año, si Dios quiere. Hasta el año que entra. Dale, bye. Muchas gracias. Adiós, bye, bye.